Hola y muy buenas a todos por igual. Sí, ya sé. Antes de que me digan algo, sí. Yo sé muy bien que este video era para antes de finales de enero. Y da la casualidad de que ya estamos en la penúltima semana de febrero. Pero en mi defensa, puedo decir que estaba buscando una manera de hacerlo un poco más dinámico. Y que este video no se hiciera aburrido. Pero después de ver tantas opciones y de pensar tanto, creo que quedó igual. Dejando de lado todo eso, es un video que fue a petición de ustedes mismos. Ustedes votaron, yo les cumplo. Tarde, pero les cumplo. Ahora sí, sin más relleno, he aquí el especial de mi colección de Transformers. Espero que este video sea de su agrado. También espero que se queden al final del video, donde les dejaré una sesión de fotos de todas las figuras que participaron en el video. Y si les gusta esto, puedo traerles otro video en el cual muestro lo que colecciono además de Transformers. Pero eso ya es decisión suya. Sin más, vamos con el video. Hola, ¿qué tal? Si ya puse la introducción del video, entonces ya sabrán qué es esto. Si no, porque de alguna razón u otra se me olvidó, este es el video especial de 100 suscriptores en el canal. Ustedes quisieron mostrando la colección de Transformers, entonces vamos allá. El formato del video iba a ser diferente, pero iba a durar mucho, así que no quiero estar editando tanto. Vamos lo más rápido que se pueda. Y para esta primera parte de las líneas he decidido hacer un poquito de trampa y juntar dos completamente distintas debido a que solamente tengo una figura de esas respectivas líneas. Entonces, vamos. Onslaught de Transformers Universe clase Legend y Searchlight de Power Core Combiners Legends también. Estas figuras son las únicas que tengo y a pesar de que esta fue la primera, esta fue más o menos como por la quinta, algo así. Como pueden ver, así se ven de costado. Bien. De frente. Como ven, no está completo, así que nos vamos a ahorrar su modo robot. Ya que pues no está completo, entonces no se los puedo enseñar así, tal cual, así me lo regalaron. Así se ven nuevamente de costado. Y así se ven por la parte de atrás. Vamos al modo robot. Y ya para el modo robot, como se los dije, nada más pude transformar a Onslaught porque ese sí está completo, a diferencia de Searchlight, que no está completo. Como ven, pues tiene articulación limitada, es un Legend del 2005, entonces pues ahí ya. Así se ve de frente, de costado, como ven ahí están las patillas, y así se ve por detrás. Lo malo es que ya no se puede mantener de pie por sí solo, porque pues, parece borracho. Vamos a la siguiente línea. Y aquí vamos con los siguientes, que son personajes pertenecientes a la película de Transformers Revenge of the Fallen. Por este lado está Tankor, clase Legend, y Jetfire de Studio Series. Lo puse aquí porque pues, es de la misma película, entonces para ahorrarme un poco de tiempo y como es el único Studio Series que tengo, pues los puse aquí. Como ven, la diferencia es abismal. O sea, no hay que comparar peras con manzanas. Así se ven de costado, así se ven por la parte de atrás. No llega a entrar a cuadro, pero bueno. Vamos al modo robot. Y así se ven en su modo robot. Como pueden ver, Tankor está pequeño y Jetfire pues, está grande debido a que son de distintas líneas, obviamente. Pues Tankor es Legend, Jetfire es clase líder. Pero pues así se ven. Ahí está. Vamos a verlos de costado. Así podemos verlos de costado. Y así podemos verlos por la parte de atrás. Dato medio curioso, Jetfire fue mi primer clase líder que tengo en la colección. Tankor, Jetfire. Vamos a los que siguen.
Y aquí tenemos a los siguientes que pertenecen a la línea de Transformers Dark of the Moon. Como pueden ver, aquí está Ratchet, Lunar Crawler, Topspin de la misma línea y Optimus Prime Armored Weapons Platform, o la plataforma de armas y esas cosas, ¿no? Ya me entendí. Así se ven en su modo alterno, en su modo de carro. Ratchet viene con su propia base y su propia arma. Optimus viene con su remolque. No vamos a verlo con el remolque porque pues, ese ya está más desarmado que nada. Como pueden ver, así se ven de costado. Lógicamente Optimus con el remolque pues abarca más espacio, abarca lo de los dos. Así ya se puede ver. Bien. Así se ven por la parte de atrás. Vamos a quitarle este remolque a Optimus. Y ya estoy dando spoilers. Y así se ven por la parte de atrás. Y nuevamente de costado. Vamos a su vamos a su modo robot. Y así se ven en su modo robot. Como pueden ver, Optimus es un poquito más grande que Ratchet y que Topspin. Si no tuviera estas sombreras, pues estaría más pequeñito que estos dos. Este fue mi primer Optimus, mi primer Ratchet y hasta la fecha. Y mi primer Topspin. Bien, tienen buen rango de articulación hasta eso para hacer Legends. Pero pues vamos a verlos en otra perspectiva. Y así cada uno de los tres se ve de costado. Y así se ven por la parte de atrás. Como pueden ver, tanto Ratchet como Optimus tienen buen diseño, hasta eso tienen diseño pequeñito, pero en ciertas partes ahí la tienen bien moldeada. A diferencia de Topspin, que parece como si fuese una lancha, una avalancha, no sé. Pero pues ahí están. Vamos con los siguientes. Y así se ve la base de operaciones de Ratchet, donde pues aquí está el mismo Ratchet. Pueden extender esto de aquí, pueden bajar esto de aquí para simular que están reparando a otro robot. Optimus está ahí de mirón. Aquí está el arma de Ratchet. Y debido a que el remolque de Optimus ya está más que desarmado, les pondré otro clip de por ahí. Un clip anterior grabado a este que ya había puesto. Entonces, para que no se queden con la duda de qué es lo que hace el remolque de Optimus. Una vez hecho esto, vamos a la siguiente. Y aquí ya estamos con la siguiente línea, que es de Transformers Prime Beast Hunters, donde tenemos a Bumblebee, a Shockwave, a Predaking, los tres clases Legend, y a Predaking Fuego Bestial. Los que ya se habrán dado cuenta sabrán qué es lo que traigo puesto, entonces comenta si sabes a qué me refiero con esto. Volviendo al tema, aquí está Predaking Fuego Bestial, que es del tamaño de un clase líder, pero aquí está. Bien, así se ven comparados de tamaño entre estos. Ahí están estos tres comparados de tamaño. Este pues obviamente no se va a comparar porque pues son dos cosas distintas, no tiene caso. Pero en el modo robot sí. Así que así se ven estos por la parte de atrás. Así se ve este de lado, pero pues no entra precisamente todo completo. El enfoque en cuadro, más bien dicho. Vamos a verlos al modo robot. Y así se ven los cuatro en modo robot. Como pueden ver, pues Bumblebee es el más chiquito de los Legends. Luego le sigue Shockwave y luego le sigue Predaking. Este pues por lógica, este es más grande que estos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se ven de costado. Y así se ven esas figuras de costado, como si fuesen a bailar conga. Pero pues ahí está, Bumblebee más chiquito, Shockwave, ya se iba a caer. Bueno, ahí lo dejamos. Aquí está Predaking y pues otro Predaking. Vamos a verlos de espaldas. Y finalmente así se ven de espaldas. Como pueden ver, pues las escalas siguen funcionando a pesar de los ángulos en el que se vea. Obviamente muchos tienen mejor diseño en las partes de atrás, otros se ven medio raros y otros extraños. Pero pues bien, ya terminamos con esto. Lamentablemente no lo puedo ocupar mucho debido a que se está cayendo a pedazos. Como pueden ver, está muy incompleto, pero estos sí. Estos se pueden utilizar para stop motion. De hecho, ya los estoy utilizando para stop motion. Ahí tengo unos en el canal ya. Pero sin más propaganda, vamos con la siguiente línea.
Y aquí ya empezamos con la siguiente línea, que es Transformers 4 Age of Extinction. Como pueden ver, aquí tenemos a Optimus Prime, One Step y Lockdown de One Step, ¿no? Son de los que se transforman al apretarle solamente una sola cosa. Y así se ven de frente. Así los podemos ver de costado. Y así los podemos ver por la parte de atrás. Nada más... Se habrán dado cuenta que nada más puse dos en este de Age of Extinction porque pues, son las dos figuras así que digamos de la línea en sí. Porque los separé de los otros que ahorita vamos a ver. Vamos al modo robot de estos de una vez para terminar. Y así se ven en su modo robot. Como pueden ver, Lockdown se ve muy delgado y Optimus Prime se ve con mucho pecho. Pero pues que podemos exigir para figuras que se transforman en un solo paso, ¿no? Vamos a verlas de costado. Así se ven de costado. Y así se ven por la parte de atrás. Como pueden ver, pues todo lo del vehículo en la parte de atrás. Pero bueno, vamos a ponerlos bien y vamos con los siguientes. Y aquí está la segunda parte de Transformers Age of Extinction. Como pueden ver son los Dinobots. Quise separarlos en dos para pues, que haya una mayor organización, ¿no? Aquí está Grimlock. Aquí está Snarl, aquí está Scorn y aquí está Strafe. Si me equivoqué, por favor háganmelo saber, porque supuestamente tengo entendido que sí se llaman ellos, ¿no? Vamos a verlos de costado. Y así se ven los Dinobots de costado. Como pueden ver, Grimlock es el más grande, Scorn es el intermedio, Snarl es el chiquito y Strafe es el mediano, nada más porque está parado de dos patas. Vamos a verlos por la parte de atrás. Y así se ven los Dinobots por su parte trasera. Como pueden ver, pues este está todo el robot hincado, pues ya se ve ahí luego. Y así están estos tres. Estos tres tienen un gimmick, que es con una palanquita y los pies los aprietas y ya sale. Grimlock pues es el que se transforma simplemente girándolo. Por eso digo que este fue más o menos, entre comillas, mi primer clase líder. Vamos a verlos en modo robot. Y así se ven en modo robot. Como pueden ver, pues ya cambia un poco la cosa, pero pues siguen siendo a final de cuentas los mismos, ¿no? Así se ven por enfrente, así se ven de costado y así se ven por la parte de atrás. Como pueden ver, aquí ya sobresalen lo que son los mecanismos que tienen ellos para que se puedan mover solitos a través del resorte. Y este pues no tiene nada, ¿no? Y estos fueron los Dinobots que tengo. Vamos con la siguiente línea, por así decirlo. Y aquí tenemos a los siguientes, que es Autobot Rewind y Autobot Stripes de Transformers Titans Return. Estos son los dos de los cassettes de... Perdón, dos de los cassettes de Blaster. Así se ven estos, tienen tres modos, vamos a ver el segundo. Ahí están en su segundo modo alterno, que son tipo cassettes, pero pues en Titans Return se tomaron como teléfonos, algo así, no sé, parecen así. Hay los stickers ya todos rayados, disculpen ustedes, pero pues así se ven. Y ahora sí, vamos al tercer modo. Y aquí están en su tercer modo, que como pueden ver es el modo robot de Rewind y el modo como un tigre. Sí, un tigre, porque al final de cuentas su nombre es Stripes, significa rayas, entonces pues ahí está. Algo curioso de estos es de que venían con sus respectivas tarjetas. Aquí fue, no sé si sea el 100% donde empezaron a implementar estas tarjetas, pero venían con estas tarjetitas. Atrás ya te venía toda la información del personaje, que no sé qué. Como pueden ver, este es Stripes. Ahí está, este es Stripes. ¿Sí? Ahora vamos con la siguiente, que este es Rewind. Autobot Rewind. Ahí está el arte. Aquí atrás está Blaster. Pasamos por detrás y aquí también están sus estadísticas. Y así se ven las figuras. Vamos a ahorrarnos todo lo demás y vamos con las siguientes. Y ahora vamos con una línea que ha dado mucho que hablar últimamente, que son los Transformers Authentics. Aquí tenemos a Megatron, mi primer Megatron por cierto, Optimus Prime, Soundwave, mi primer Soundwave, mi primer Wheeljack y Grimlock. Se ven sencillos, sí, lo acepto y lo son. Pero vean qué tal se ven así. Vamos a su modo robot.
Y como ven, aquí ya están en modo robot. Como estos no tienen una escala así establecida, de lo contrario este estaría mucho más grande que todos estos. Pero pues bueno, así se ven, ¿no? En modo robot. Tienen buena articulación, hasta eso sirven para hacer animaciones. Ya hay unas animaciones en mi canal sobre stop motion. Pues al final de cuentas son para eso, ¿no? Son para lo que son. Puedes utilizarlos como cebo si quieres. No lo sé, tú ingénietelas ahí para saber cómo lo vas a hacer, pero puedes hacerlo para cebo, es una recomendación. Y estéticamente se ven bien, ¿no? Entonces vamos con los últimos. Y ya para terminar, los últimos, pero no menos importantes, son mi colección de Beast Wars, Transformers Beast Wars, o lo que llevo. Aquí está Optimus Primitivo, que es la reedición de Walmart. Bueno, el exclusivo de Walmart, de la reedición, por así decirlo. Aquí está Black Arachnia de Transformers Kingdom y Megatron de Transformers Kingdom también, ¿no? Como pueden ver, son escalas muy distintas. Ese se ve mucho más tosco que estos dos. Disculpen ustedes, pero son por los gimmicks y accesorios que trae. Vamos a verlos en modo robot. Y así es como se ven en modo robot. Como pueden ver, estos dos sí están en escala. Lógicamente no. Pero sí se llega a ver, ¿no? Una diferencia. Trataré de ponerles unas fotos, a ver si no se me olvida, para que vean más o menos cómo se ven ya exhibidos, ¿no? Este tiene su pinza aquí, su cabeza de dinosaurio, toda la parte de así. Black Arachnia tiene sus patas, su arma, y Optimus Primitivo tiene armas escondidas aquí atrás. También tiene una aquí, tiene el mazo acá de este lado, no sé si se alcanza a ver. Algo que tiene este y que no tienen estos, ¿a dónde vas tú? Tú no te muevas. Es de que este, así de rápido, tiene su máscara de mutante o algo así, dice la caja de acá atrás, ¿no? Pero bueno, en fin, así se ven. Esto es lo que se lleva por el momento de la colección. Y nada más abarque Transformers, no abarque lo demás, porque pues lo demás no quisieron verlo, pero si lo quieren ver, háganmelo saber y yo con gusto se los enseño. Y esto ha sido el video, espero que les haya gustado. Sin más, nos vemos en un próximo video. Y esperen un stop motion de este con este. Y una vez les digo el spoiler. Se vienen cosas interesantes al canal. Así que les agradecería mucho si me acompañaran en lo que se viene, ¿no? Yo soy Gabriel D. Les he hablado a través del canal de Darko Comics. Nos vemos. Hasta la próxima.